Excelente, entonces, bienvenidos nuevamente a este ciclo de webinars de licencias online, donde hablamos de lo último que va saliendo en tecnología, sobre todo en sistemas que permitan entregar soluciones ya, si bien prediseñadas para los usuarios finales, con la posibilidad de ser customizadas de forma bastante sencilla. El día de hoy vamos a estar viendo un tema que es bastante pedido, realmente es una cuestión que se puede resolver de varias formas. Simplemente hoy voy a mostrarle una de esas tantas maneras y vamos a hablar de una situación en particular que es justamente la del backup de correo electrónico, ¿sí? Antes de iniciar, si bien pueden estar viendo acá en mi pantalla que son muchos slides, lo que voy a mostrar es una situación en particular y muchos de los pasos de configuración que ya previamente he hecho, simplemente los voy a mostrar en capturas de pantalla porque la implementación en tiempo real llevaría mucho más de lo que necesitamos y queremos hacerlo expeditivo para que después puedan probarlo sin ningún problema en sus propias oficinas, ¿sí? Les recuerdo entonces que todas estas webinars se van a encontrar grabadas. Aquí tienen a continuación la URL de Licencias Online donde van a poder encontrar estos webinars. En los próximos días estará subida esta misma que estamos dando ahora y también quizá la de semanas anteriores que se están terminando de procesar. Es siempre importante que tengan a mano ese link para poder ir viendo cada vez las nuevas webinars que vayan sucediendo, ¿sí? Asimismo, durante la presentación voy a hacer uno o dos cortes para revisar si hay alguna pregunta o consulta. De todas formas, recuerden que mucho de lo que voy a estar mostrando ya está previamente configurado, por lo tanto, es muy probable que quizá esas consultas se resuelvan después, más adelante, e inclusive se agreguen quizá a la presentación cuando la puedan ver después fuera de línea. Bien, como les comentaba entonces, hoy vamos a estar viendo cómo hacer backup de Exchange Online. Este es el típico caso donde supongamos que nosotros como ustedes como service providers, perdón, venden actualmente Office 365. Entonces, ese Office 365 claramente trae 50 GB de correo para cada uno de los usuarios que estén correctamente licenciados, pero lo que ustedes quieren llegar a ofrecer también como una solución es un backup que permita no solamente tener esos correos en la nube, sino quizá también tener una copia en otro espacio remoto o inclusive en una computadora o servidor local, ¿sí? Entonces esto viene de la mano con lo que es la regla 321, que es un aspecto que habla justamente de lo que dice una buena práctica de lo que es backup, que es por lo menos 3 copias en 2 formatos diferentes y siendo una de esas copias que se encuentre físicamente en otro lugar, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí en la gráfica, es guardar 3 copias de los datos, una principal, que en este caso sería la de Office 365, y 2 copias de seguridad, que podría ser una copia en un servidor de forma local, en una carpeta compartida de red, y otra copia podría estar, por ejemplo, en la nube. En este caso vamos a estar tomando Azure, y podría tener un storage, bien, en un data center de otra región. Entonces ahí tenemos las 3 copias, 2 de estas copias almacenados en distintos tipos de medios. Bien, veamos que si lo tenemos de forma local, podría estar guardado en una cinta, podría estar guardado en una carpeta de un disco duro, podría estar guardado inclusive en un pendrive, no importa. La regla que aplica aquí es que sean 2 tipos de medios distintos y que al menos una de esas copias se encuentre de forma remota. No me sirve tener 3 copias de datos, aunque estén en 2 medios distintos y todo se encuentra dentro del mismo espacio de servidor o dentro del mismo edificio, porque pasa un incendio, pasa un temblor, suceda lo que suceda, esos datos se perderían. Entonces, siempre asumiendo estos 3 pasos es cuando se cumple esta regla, que es la que permite dar una fiabilidad bastante grande sobre cómo poder recuperar los datos. Porque si hay algo que he aprendido durante mucho tiempo es que no importa qué metodología de backup utilicemos, lo que sí importa es cómo lo vamos a recuperar, ¿sí? Y ese cómo lo vamos a recuperar
va a depender enteramente de dónde se encuentren esos datos, ¿sí? Bien, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el escenario que vamos a ver hoy? La situación es muy simple. Me voy a poner en el lugar de un service provider, es decir, me voy a poner en sus pies, que quiero ofrecer servicios de backup y recuperación para las casillas de correo de mis clientes de Office 365, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Hacer cumplir esta regla 321 y garantizar la réplica de los datos en un sitio local y en un sitio remoto. Para esto, ¿qué herramientas puedo utilizar? Recuerden que esto es simplemente uno de estos casos. Voy a utilizar claramente Office 365, que podemos ver aquí que dice Essentials, Business Premium, E1, E3, E5. Estos son todos los planes de Office 365 que incluyen correo, es decir, incluyen Exchange Online, que en este caso sería mi sitio de origen. Ahí están mis correos actualmente. ¿Qué es lo que voy a utilizar dentro de lo que es Microsoft Azure o un servidor local? El sitio de destino donde van a ir estas copias, bien, a donde van a ir estas replicaciones. Y Acronis Backup Cloud va a ser quien va a orquestar este backup. Es decir, quien va a tomar y va a decir, quiero que 3 veces por día, cada media hora o cada 3 horas se haga una copia de tales datos en tal destino, ¿sí? Entonces, esta combinación de estos tres, de estas tres soluciones forman justamente una buena solución, es decir, es una buena solución que compromete a cada uno de ellos a que se cumpla esta regla, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, yo estoy asumiendo que ya estoy vendiendo Office 365 y puede venir un cliente que me dice necesito más seguridad porque ¿qué sucede si en algún momento alguno de los usuarios finales borra algún correo, pero lo borra además de la papelera de reciclaje y ya pasaron esos 30 días que es lo que me permite recuperar Office 365 y necesito sí o sí acceder a esos datos porque pueden ser críticos? Entonces, si ya estamos ofreciendo Office 365, podemos tranquilamente trabajar con Azure, ya que dentro de CSP, en este caso el modelo de negocio que claramente utilizamos para demostrar cada una de estas soluciones, permite que cada uno de sus usuarios accedan y después tengan su factura unificada y tengan todo su funcionamiento dentro de un sitio central. Lo podemos utilizar como sitio de destino o simplemente un servidor local. Y bueno, es, como les había dicho recién, Acronis es quien se va a encargar de orquestar este backup. Ahora bien, ¿cómo funciona y cómo lo vamos a hacer trabajar? Cuando nosotros tenemos a disposición nuestra consola de Acronis, esto es, y simplemente lo digo ahora y lo volveré a repetir al final, para poder acceder a una demo de lo que viene a ser Acronis Backup Cloud, ¿sí? Tranquilamente pueden enviarnos un correo, pueden entrar en nuestra página de licencias online y ahí agregar la consulta de quiero probar Acronis Backup Cloud para poder hacer réplicas de mis datos. Recuerden que todo lo que es esto que vamos a estar viendo, Acronis no solamente permite recuperar y hacer backup de correo, sino también tiene la posibilidad de hacer backup de todo lo que son archivos, de máquinas virtuales, de bases de datos, también hace backup de inclusive de máquinas de máquinas Mac, ¿bien? O sea que es muy interesante, que tiene una oferta bastante amplia y simplemente lo que hoy estoy mostrando es cómo quiero agarrar este caso en particular de los correos de Office 365. Entonces acá lo que estoy mostrando es que tengo la consola de Acronis Backup Cloud de Service Provider. Bien, esta es la que ustedes tendrían. Y lo que estoy viendo es que al principio, cuando me dieron esta consola, me la dieron con un usuario en particular, que en este caso es mi usuario Daniel Yesurón, con este inicio de sesión. Bien, este es mi user, por así decirlo, y una contraseña en particular. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer realmente? Es, bueno, como Acronis me permite manejar dentro de una consola a todos mis clientes, lo que yo voy a hacer es ir agregando a cada uno de mis clientes en esta zona, ¿sí? Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Y lo que tengo que básicamente administrar es que lo que vaya a resguardar, bien, quiero decirle a qué almacenamiento va a ir. Entonces, lo que van a ver y lo que vamos a hacer ahora en este webinar es básicamente mostrar cómo en esta zona de almacenamiento puedo configurar que, además de que se puede utilizar un espacio local, además de que se puede utilizar la nube propia de Acronis, puedo configurar otras nubes, en este caso la de Azure, para que actúe
como repositorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer al principio? Lo primero que yo haría, en este caso, antes de incluir cualquier cliente, que cómo se incluyen los clientes, simplemente agrego aquí un grupo dentro de la consola. Lo primero que voy a hacer es ir a agregar este almacenamiento en Azure para ya tenerlo de antemano, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Simplemente ingreso a almacenamiento, ¿sí? Aquí van a ver que está seleccionado, y voy a poder ver debajo de esta plantilla, debajo de esta pestaña, perdón, como lo primero que encuentro es que ya se encuentra como almacenamiento predefinido en la nube de Acronis. Perfecto. Y aquí me aparecen otros gateways que son básicamente los que yo ya tenía preconfigurados, pero que en este caso a ustedes no les saldría esto, simplemente les aparecería la nube de Acronis. Lo que yo deseo es agregar un nuevo espacio un nuevo repositorio de almacenamiento que sería Azure, pero como yo no puedo agregar ese repositorio de Azure dentro de la consola de Acronis, porque Acronis no sabe quién es Azure, primero tengo que ir a mi consola de Azure, bien, a donde yo voy a manejar cada uno de los recursos que tengo en Azure, y decirle, bueno, quiero que empieces a trabajar con Acronis. ¿Cómo funciona esto? Vean que cuando yo ingreso en mi consola de Azure, y recuerden que esto simplemente yo lo estoy mostrando con un Azure Pass para que ustedes lo puedan probar, pero tranquilamente lo van a poder hacer cuando estén también en producción. Lo que debo hacer es simplemente elegir un nuevo recurso, y ahí dentro de este nuevo recurso lo que escribo es Acronis, y ya de por sí me trae ciertas soluciones, de la cual la que yo necesito es una que se llama Acronis Storage Gateway. Esto es básicamente una maquinita virtual Linux que lo que hace es conectar a Azure con Acronis. Entonces acá simplemente lo que debemos hacer es seleccionarla y darle crear, por lo cual me va a ir llevando por los distintos pasos que me va a permitir justamente configurar esta máquina. ¿Qué es lo que voy a poder configurar? Para empezar, bueno, el nombre que va a tener, el nombre de usuario que va a tener esta máquina, la contraseña con la cual voy a poder ingresar, a qué suscripción pertenece, en este caso lo estaba haciendo con un pase para Azure tranquilamente, y me va a pedir, muy importante, escribir en qué grupo de recursos se va a encontrar esta máquina y en qué ubicación. Recuerden que al haber data centers en todo el mundo, la ubicación me va a predefinir dónde se va a encontrar y qué tan rápido voy a acceder a ellos, ¿sí? Así también el precio. Así que cuidado con eso, porque dependiendo de dónde ustedes se encuentren, puede que haya un data center que les dé mejor relación de precio y calidad, ¿sí? Pero sencillamente le doy crear un nuevo grupo de recursos para que esté separadito. El siguiente paso, en el paso 2, me va a preguntar acá, bueno, como esto es una máquina virtual, ¿qué tamaño va a tener? ¿Sí? Por defecto me pone una estándar A2, bien, recomiendo dejarla como está, funciona bastante bien. Un pequeño prefijo, que esto lo pueden escribir como ustedes quieran, simplemente es un identificador. Y aquí en el Storage Account, esto es lo que me va a básicamente definir que cuando se guarden los correos electrónicos en Azure, en este Storage Account es a donde va a ir a parar básicamente cada uno de esos correos, ¿sí? Y esta es básicamente la ruta hacia ese Storage Account. Para no marearlos mucho, y si bien yo voy a ir bastante rápido por cada una de estas cosas, recuerden que ya hay varios webinars que hablan de Azure para que puedan tener quizá un contexto sobre lo que les estoy comentando, de cómo se arman máquinas virtuales, qué es un grupo de recursos y más. Simplemente porque estoy pasando bastante rápido. Pero lo que me gusta aplicar aquí es que dentro de este Storage Account que les comentaba recién, ustedes pueden aquí validar cómo se va a replicar los datos dentro de Azure. Si va a ser de forma local o si va a ser de forma global. El local es que se replicaban los datos 3 veces dentro de Azure, global es que se replican 6 veces y además están en data centers de regiones distintas. Cada una de estas opciones, dependiendo de lo que elijan, va a ser con mayor o menor costo, dependiendo de las características activadas. Pero bueno, en el paso 2 entonces configuro el tamaño de la maquinita, dónde se van a guardar estos correos. En el paso 3, y acá es el punto más importante de lo que viene a ser la configuración, me va a preguntar esta máquina, ok, bueno, vos estás armando un gateway, estás armando una máquina que se va a hablar con Acronis, pero ¿con quién se va a hablar dentro de Acronis? Entonces, ¿recuerdan que yo les había mostrado recién que tenía mi usuario en Acronis? Bueno, es este mismo usuario con su contraseña en particular.
Entonces, al utilizar estas credenciales, ya le estoy diciendo a la máquina que además de comunicarse con Acronis, se va a comunicar con mi cuenta de usuario de Service Provider. Estos datos tienen que ser súper claros, porque de otra manera, cuando se quiere hacer el backup, no va a saber a dónde tiene que ir. Paso 4, me muestra un resumen, bien, de todo lo que yo he elegido. Y paso 5, me da los términos y condiciones que me dice qué es lo que se va a generar, qué es lo que se va a crear, y puedo ya hacer clic en adquirir para que se empiece a generar justamente esta maquinita virtual dentro del grupo de recursos que habíamos definido. ¿Cómo se va a ver esto? Cuando le demos OK, automáticamente en nuestro panel se va a empezar a crear esa implementación y después lo vamos a ver dentro del recuadro de todos los recursos, que los podríamos tener acá en la pantalla de inicio, o directamente podríamos venir a buscarlo aquí en nuestro menú de la izquierda, ¿sí? Los grupos de recursos, ahí deberíamos encontrar el que se está creando. Rápidamente entonces lo que he mostrado aquí es que, ok, antes de arrancar a hacer un backup, de arrancar a hacer una replicación, lo primero que tengo que decir es a dónde se va a guardar. Como por defecto ya venía en Acronis, yo quiero agregar además Azure. ¿Cómo lo hacía? Agregando esta máquina virtual. Entonces lo que van a poder ver es que cuando se termine de generar esa máquina virtual y con sus recursos y volvamos a básicamente nuestra consola de Acronis, vamos a ver que además de tener lo que era en la nube de Acronis, los gateways que ya podíamos tener configurados desde antes, va a aparecer bien nuestro backup, bien, nuestro espacio de almacenamiento en Azure. Nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque básicamente nos va a decir nos va a decir primero la zona donde lo hemos ubicado, Brasil South, que es la más cercana a mí que estoy en Argentina, y bueno, claramente porque hace referencia aquí a Azure, ¿bien? Entonces, claramente ahí ya tenemos todos los distintos métodos de almacenamiento que podemos llegar a necesitar. Bien, hoy generalmente ustedes cuando lo prueben van a ver estos dos cuando tengan esta configuración lista. Estos dos que yo muestro acá simplemente son otros testeos que yo había hecho, pero simplemente para que vean que pueden haber varios gateways. Bien, es decir que si yo tuviera varios clientes y cada cliente tuviera su suscripción de Azure, cada cliente podría tener su propio gateway en particular para que lo vaya a buscar al backup a ese lugar. Si yo como service provider quisiera dar un backup unificado a todos mis clientes juntos dentro de mi única suscripción, bueno, con uno solo ya podría hacer todo esto, ¿sí? O sea que ahí tengo varias opciones, simplemente para que vean que se pueden armar varios gateways sin ningún problema. Entonces, perfecto. Ya tenía acceso a mi consola de Acronis, ya fui a mi consola de Azure y generé este almacenamiento y los conecté. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, ahora propiamente dicho, como les había mostrado antes, debería empezar a agregar mis clientes. Entonces, yo recién estaba en almacenamiento. Ahora, básicamente volví hacia lo que es mi zona inicial, que podría ser acá en la zona de administradores, no importa. Le hago clic en agregar grupo y esto automáticamente me va a abrir este espacio donde me va a preguntar, bueno, el nombre de este grupo en particular, que en realidad el grupo sería cada uno de los clientes que después tendría todos sus usuarios adentro. Entonces, ¿qué tipo es? Es un tipo cliente, ¿en qué versión lo quiero probar? Acá hay versiones de prueba o versión en producción. No me voy a meter a ver todas las características porque eso da para un webinar totalmente aparte. Simplemente voy a dejar por defecto cómo viene cada una de estas cosas. Pero es súper interesante ver en este lado que yo puedo manejar las cuotas, además del almacenamiento, donde se va a encontrar. Bien, acá podría elegir que no esté en Azure, sino que esté en la nube de Acronis propiamente dicha. Voy a poder encontrar acá las cuotas, que fíjense que dice buzones de correo de Office 365 y lo dejo como ilimitado. Acá yo podría decir, no, solamente quiero poner una cuota de 10 gigas y no quiero que de los buzones no quiero que se haga un backup de más de esa cantidad. Entonces, todas esas cuotas yo las puedo ir manejando dependiendo de, en este caso, el plan de Acronis que yo haya decidido contratar y además cuánto quiera ofrecer como, en este caso, un offering dentro de lo que yo estoy mostrando, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy, simplemente para mostrar, voy a dejar todo lo que viene por defecto y una vez que ya está, fíjense, lo único que cambié fue agregar el nombre del cliente,
y decirle que el backup lo voy a tener en Azure, le doy clic a crear. ¿Qué es lo que va a generar esto? Me va a generar entonces el cliente que ya había mostrado. Bien. Recuerden que es el único que hay. Aquí aparecerían después cada uno de los clientes que nosotros queremos tener. ¿Y qué es lo que es interesante de, en este caso, Acronis? Acronis les da a ustedes una consola específicamente para el Service Provider. Esta consola les va a permitir a ustedes ver a todos sus clientes con todas las cuotas, con todas las propiedades que tiene cada uno de esos clientes y seguir agregando, todos de un solo lugar. Pero en el momento que ustedes generan un cliente, bien, este es el nombre del cliente y esta es una cuenta, bien, específica de este cliente con su inicio de sesión, el cliente en sí va a poder tener su propia consola de Acronis. ¿Por qué está bueno esto? Porque si yo quiero hacer un offering en el cual le dejo al cliente configurar sus propios backups, lo puedo hacer. No le tengo que dar acceso a mi consola de Service Provider, le doy acceso a su propia consola. Entonces lo que van a ver es que van a ver que cuando vayan pasando después los slides, cuando los reciban, fíjense que yo siempre abro de la consola de Acronis Backup del Service Provider en este caso, que es lo que estamos viendo. Después van a ver que hay otros slides que muestran la consola de Acronis, pero la del cliente. Entonces, para que no nos hagamos una mezcla, un menjunje, van a ver que hay muchos slides que hablan desde el punto de vista de uno y desde el punto de vista del otro. Pero hasta ahora seguimos siempre como Service Provider hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hice? Configuré el almacenamiento y acabo de crear un cliente, bien, que le di por ahora una única cuenta de usuario, bien, y le dije, ok, ahí tenés tus credenciales. A este cliente le va a llegar un mail diciendo bienvenido a Acronis Backup Cloud. Por favor, dé clic aquí para poder configurar su consola y eso le va a permitir entrar a la consola de Acronis propiamente dicha. Pueden ver entonces acá en el slide siguiente, esto que les acabo de decir, cuando le llega a ese cliente el mail de Acronis, le dice bienvenido al servicio de copias de seguridad, le muestra esta pantalla con básicamente la misma experiencia de usuario que se tiene a través del Service Provider con su propia consola. ¿Dónde está el cambio? Y aquí es donde podrán decir, uy, pero ¿cómo sé en cuál estoy? Revisen esto por si no se habían dado cuenta. Vean que en la zona superior izquierda aparece acá un logo, que en este caso es el logo de LOL Cloud, que yo lo configuré de antemano. Cada vez que yo como Service Provider genere una cuenta para algún cliente, entonces yo a ese cliente le puedo cambiar los colores de la consola, le podría agregar el logo propio. Esto hace que Acronis sea un servicio de marca blanca, es decir que no necesariamente tendría que decir aquí Acronis grande, como lo estoy mostrando en la consola de Service Provider, bien, sino que a cada uno de los clientes se puede configurar los logos, se pueden configurar los colores, se pueden hacer se pueden cambiar algunos detalles que hace que sea mucho más asequible hacia la industria en particular que se esté trabajando, ¿sí? Pero bueno, simplemente como un punto de referencia pueden ver que en este caso ya estoy trabajando con la consola, pero del cliente, ¿sí? Entonces, esto es lo que vería el cliente. ¿Qué es lo que hace el cliente cuando recibe sus credenciales? Ok, la bienvenida, acepta el contrato y le da clic a comencemos. Y acá el cliente lo que ya puede empezar a hacer es empezar a configurar cómo va a ser el backup de Office 365. Bien. ¿Y qué es lo que tiene interesante esto? Recuerden que Acronis me va a permitir hacer backup de cualquier cosa, es decir, desde estaciones de trabajo, servidores virtualizados. Yo simplemente estoy mostrando acá la opción de Office 365. ¿Sí? Lo que va a necesitar acá el cliente es descargar un agente, bien, en una computadora, en un servidor, bien, en una máquina virtual, porque este agente lo que va a hacer es permitir que además de que ese backup se pueda hacer en la nube, le va a permitir a este agente hacer esa replicación de forma local. Entonces, ¿qué es mi recomendación acá? Mi recomendación aquí es que este único cliente, que es este único usuario del cliente que acabo de agregar, sea el administrador de la cuenta de Office 365. Bien, sea un administrador con privilegios de administrador global. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces hagamos de cuenta eso.
Yo como service provider le di de alta el cliente y a ese cliente le generé un usuario. Ese usuario en particular es el administrador global de Office 365. Entonces este administrador global entra a su consola de usuario, guarda y corre este agente. Acá van a poder ver rápidamente cómo se ve este agente. Este agente se instala en la computadora, le podemos cambiar el idioma, le va a pedir que ingrese con las credenciales de usuario final que el service provider le había dado, perfecto, y va a preparar la instalación para que se pueda continuar con el proceso. ¿Qué es lo que sucede después? Vean que cuando ya la gente se instaló en esa máquina, se instaló en ese servidor, automáticamente lo que va a suceder es que va a empezar a aparecer aquí esta máquina. En esta foto todavía no sucede, pero ya podemos ver que dentro de los dispositivos, además de la máquina que va a estar aquí, aparece Office 365. Entonces lo que me va a pedir como Office 365 me va a decir, ok, yo soy Acronis, tengo que acceder a tu perfil de Office 365, en este caso a tu tenant, para poder traerme todas las casillas de correo. Entonces, como les había dicho que este usuario era el administrador, él se supone que debe tener sus credenciales para poder entrarlas aquí, ¿sí? De otra forma, si fuera un usuario común y corriente, debería ir y pedirle acceso al administrador de Office para que le dé credenciales que sean aptas en este lugar. Entonces, una vez hecho eso, ¿qué es lo que va a suceder? Acronis se conecta con Office 365 y trae bien todas las cuentas de correo que están dentro de este tenant. Bien, acá lo que pueden ver es que las acaba de traer, por lo cual me muestra cada uno de los usuarios, qué cuenta en particular es la que trajo estos usuarios, fue la del administrador de Office, bien, el correo electrónico de esta persona, el estado en el que se encuentra, como es la primera vez que lo traigo no tiene ninguna protección, y cuándo fue la última copia de seguridad, que claramente todavía no se ha hecho. ¿Qué es lo que es interesante hacer aquí? Bueno, acá es donde entra ya qué es lo que quiere hacer backup, qué es lo que quiere backupear ese usuario final, esa empresa, esa pyme, quien sea. En este caso en particular, yo lo que hice fue, bueno, quiero armar un backup simplemente de un solo usuario. Entonces, lo selecciono y eso automáticamente me genera acá un espacio, bien, que me permite, por un lado, crear una copia de seguridad, restaurar bien esta copia, me va a mostrar un resumen, las actividades qué es lo que está sucediendo en ese momento y qué ha sucedido, y si hubo una alerta respecto a, por ejemplo, se está terminando la cuota que había asignado a este usuario o a este cliente, si ha sucedido algo con la copia, perdí quizá la conectividad o hubo un timeout porque tardó demasiado en hacerse la copia. Bueno, esas son las opciones que tengo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si le doy generar un backup, lo que me va a mostrar es, bueno, perfecto. Me va a preguntar dónde quiero guardar esta copia. Acá yo lo que podría decirle es, en vez de que se haga solamente en la nube, que en este caso estaba configurado para Azure, para este cliente, podría decirle, quiero que además de hacerlo en la nube, me hagas una replicación en una carpeta de red o de forma local. Bien, acá me va a permitir planificar. Si quiero hacerlo diariamente, si lo quiero hacer inclusive a nivel de minutos, yo puedo poner horas, minutos, días. O sea, podría decirle, quiero que hagas una copia cada 30 minutos de esta casilla en particular. Y podría decir cuánto quiero que se mantengan las copias conservadas. Recuerden que si yo dejo copias indefinidas, todo eso sigue ocupando espacio en mi cloud storage. Por lo tanto, mientras más consuma de storage en Azure, más me estaría cobrando el servicio. Así que ahí es donde tienen que decidir la criticidad de cuántas copias quieren guardar. Si hacen copias diarias, bueno, con 30 copias que dejen acá de conservación, tendrían básicamente un mes hacia atrás los últimos cambios, los últimos backups. Y esta opción de aquí debajo, la de cifrado, es interesante porque esto les permite que además del cifrado propio que hace Acronis, ustedes pueden poner acá una clave específica de hasta 256 bits de complejidad, en la cual si esa clave se llegase a perder, no se podría acceder al backup, porque esa es una clave suya, no se guarda en ningún lado, no se guarda en ningún storage, no la conoce Acronis, no la conoce Microsoft, nadie. Es un cifrado extra que ustedes le dan como un nivel o una capa más de seguridad, ¿sí? Entonces, una vez que tengo definido cuál es el plan de backup, en este caso para mi cuenta de modo administrador,
tranquilamente le doy a aplicar y después la puedo correr por primera vez si es que quiero hacerlo de forma manual, o puedo esperar hasta que aparezca justamente esa planificación en particular. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo le di a aceptar, es más, armé un plan para absolutamente todas las cuentas. En realidad lo que hice fue, le dije que a la cuenta de administrador le haga un backup todos los días a las 11 de la noche, que básicamente es lo que pueden ver aquí. Le dije, quiero que hagas a la cuenta de administrador en particular un backup todos los días a las 11 de la noche. Y después armé otro plan en el cual le dije, bueno, además quiero que a todas las cuentas les hagas un backup, bien, pero a las 12. Entonces básicamente el administrador va a tener 2 copias a las 12, mientras que el resto va a tener solamente una. Aquí es donde pueden ver que van a poder mezclar y van a poder armar tantos planes y afectar a tantas cuentas como quieran. No es necesario traerse todos los buzones, sino que pueden ir afectando de a grupos, pueden afectarlos a todos juntos, como lo deseen. Entonces, como pueden ver en este caso, aquí aparece el estado en el cual se está realizando la copia, quienes ya hayan sido realizados correctamente y quienes están sin protección, ya sea porque se borraron las copias anteriores, ustedes las borraron para ahorrar espacio, o porque todavía no se le hizo ningún backup en particular, ¿sí? Como pueden ver, entonces, simplemente una vez que ya están hechas las copias, yo puedo volver a seleccionar este usuario administrador y tranquilamente pedirle recuperar una copia, por lo cual acá me va a preguntar, ok, ¿dónde quieres recuperar esta copia? Es decir, ¿de dónde quieres recuperarla? ¿Quieres recuperar la copia que se hizo en la nube? ¿O quieres recuperar la copia que se hizo de forma local? Bien, entonces esto me va a mostrar acá todos los puntos de recuperación que tengo para elegir. Bien, y pueden ver que en este punto en particular aparece un candadito que implica que justo a esta copia yo le puse este cifrado extra en el cual cada vez que yo quiera recuperar voy a tener que poner esta clave. Si yo no tuviera esta clave a disposición, que la puse yo en algún momento, entonces es irrecuperable este punto en particular. Entonces ahí pueden ver cómo hay distintas formas en las cuales se puede ir justamente trabajando. Y si quisiera eliminar los puntos de restauración, tranquilamente podría hacerlo, ya sea para ahorrar espacio en el Cloud Storage o simplemente porque ya no necesito tener tantos. Podría hacerlo de forma manual o que se haga automático dependiendo de la planeación que haya puesto, ¿sí? Entonces hasta aquí, si bien ha sido bastante rápido, voy a revisar si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Este es el momento de darlo. Pues han visto que es muy sencillo, son 3 pasos, básicamente es, ya teniendo la consola de Acronis, es agregar este almacenamiento para que se haga en Azure y después generar los clientes a los cuales se les va a decir el backup de Office 365 va a ir a un punto o hacia el otro. Vamos a revisar si hay alguna pregunta, si no pasamos a básicamente a mostrar esto en tiempo real, cómo funciona, ¿sí? Bien, no estoy viendo consultas por el momento. Eso, que me entendieron todos o no me entendió ninguno. A ver, veamos. Acá hay una pregunta de Johnny que dice, una vez que se llena la cuota, ¿cómo se amplía el espacio? Bien, por defecto vos podés dejar lo que se llama una cuota extra. Es decir, vos podés decir, bueno, yo a este cliente le voy a dar 10 gigas para que pueda hacer backup, bien, pero le voy a dejar 12 en realidad por si se llegase a pasar. Entonces, cuestión de que a mí me salte una alerta de que como service provider de que se está por acabar la cuota, bien, pero que al cliente no se le corte, sino que le dé 2 gigas de extra simplemente para que tenga tiempo de justamente decir, no, es cierto, necesito más espacio, por lo tanto, ahí se hace la extensión. Todo esto se puede configurar a nivel de alertas que le llegan al cliente final, inclusive al service provider, ¿bien? Y de esa manera se puede jugar mucho con esto. Porque recuerden que todo lo que es Acronis se trabaja mediante un pool de recursos. Es decir, uno cuando contrata Acronis, generalmente Acronis te dice, bueno, si vos los backups los vas a hacer en mi nube, yo tengo un mínimo que te puedo vender de 2.5 teras. Entonces vos esos 2.5 teras de espacio
lo repartís como quieras para todos tus clientes. En cambio, si el storage lo vas a tener en otra nube, que no sea la de Acronis, te dice, en vez de 2.5 teras, yo te voy a dar 4 teras. Entonces, esto que les estoy comentando ahora es un poco el tema de licenciamiento, no lo voy a tocar por el momento, eso está bueno que después lo vayamos viendo o hagamos otra sesión aparte. Es más, creo que la PM de Acronis Regional de Licencias Online ya ha dado varias presentaciones y debe haber quizá alguna grabada, por lo cual la podemos acceder, donde se explica bien todo esto, pero se puede justamente programar sin ninguna molestia. Otra consulta, ¿hay que programar el backup todos los días o cuando los usuarios lo soliciten? Bien, esto es estrategia de implementación en lo cual vos programás el backup una vez y eso queda básicamente recorriendo ese plan que vos le has dado. O sea, si yo pongo un backup que se haga todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde va a correr. Vamos a verlo esto entonces un poco más en tiempo real, ¿sí? Simplemente era como les comentaba, no quería mostrar todos estos pasos uno por uno porque si no, no lo íbamos a terminar más. Esta implementación, para que tengan en cuenta, me llevó aproximadamente unas 4 horas, bien, hacerlo, dejarlo listo como lo van a ver ahora. Por lo cual, en realidad 4 horas es muy poco, la verdad que es rapidísimo para dejar algo funcional. Pero bueno, no da para un webinar, así que veamos esto cómo funciona, ¿sí? Primero lo primero. Lo que están viendo acá es mi consola de administrador de Office 365. Acá yo puedo ir a ver mis usuarios, básicamente. Simplemente lo hago para mostrarles que todos estos usuarios que se están viendo aquí, bien, son los que deberían aparecer claramente dentro de la consola de Acronis cuando llamo a todo lo que es Exchange de Office 365. En esta segunda pestaña lo que están viendo es la cuenta de correo del administrador de este tenant, ¿sí? Vamos a hacer una prueba, después voy a borrar un mail y lo voy a ir a recuperar, ¿bien? En esta tercera pestaña lo que están viendo ahora es mi consola de Azure, ¿bien? Acá pueden ver, como les había mostrado en los slides, todos estos son los recursos que genera esta VM básicamente de Linux, que es el gateway, bien, que es lo que hace que se comunique contra la nube de Azure contra la consola de Acronis. Pueden ver que esta es la máquina virtual, esto es un grupo de seguridad de red para que todo vaya cifrado por HTTPS y demás, la red que levanta, aquí está justamente el storage, bien, que es donde se van a guardar todos los mails una vez que se vayan dando los planes. Y más importante aún, puedo ver yo desde Azure cómo se va manejando esta máquina, bien, los datos de entrada y salida de red, para ver si justamente necesitaría una máquina con mayores características o menores, bien. La que he utilizado ahora es una máquina muy estándar, bien, pero dependiendo de cuando tenga mayor cantidad de clientes o backups que sean mucho más continuos, bueno, ahí voy a poder ir midiendo si necesito subir o bajar las características de mi máquina, ¿sí? Acá hay una pregunta que dice, ¿cuánto es el costo aproximado en Azure que consume esta implementación con Linux por mes? Bien, esa siempre es la pregunta, esa es una de las preguntas que estaba esperando, es muy relativo. Yo he estado calculando de probar esto el mes pasado, que aproximadamente no llega a los $100 porque esto simplemente es un gateway. Esto lo único que hace es simplemente configurar este enlace y guardar bien dentro de una cuenta de almacenamiento los mails. Les muestro algo muy rápido para que se queden tranquilos. Yo voy a entrar acá en la cuenta de almacenamiento y en la cuenta de almacenamiento todo esto se guarda dentro de un blob, ¿sí? Y aquí dentro voy a poder ver, vamos a traer un poquito para acá, voy a poder ver que tengo una carpetita que se llama Acronis Gateway Files, bien, a la cual si yo le hago clic nuevamente y ingreso dentro de esa carpetita, voy a poder ver acá todos los mails que sean justamente que se están guardando dentro de esta carpeta y pueden ver acá el tamaño de cada una de las casillas. Bien, por ahora son casillas muy pequeñas. Todo esto es storage. Si ustedes han seguido los webinars anteriores y han estado pendientes de muchas de las cosas que hemos hablado, tenemos desde Licencias Online muchos bundles que hablan de, bueno, a ver,
hablemos solamente de storage. ¿Cuánto me saldría el storage? Entonces, uno lo puede calcular a través de la calculadora de Azure. O simplemente, y esto como para traerlo acá, vamos a hacer lo siguiente. Licencias online, CSP. Y vamos a ver si, creo que si no me equivoco, estaba por acá. Bajo un poco y me voy a encontrar aquí con los bundles. Entonces acá hay un bundle, ya habíamos hablado de Azure Backup por un lado, y acá hay un bundle de Azure Storage. Entonces yo puedo entrar acá a ver este bundle y ver, fíjense que en este caso Azure Storage me cobra básicamente por giga que estoy consumiendo, y este es más o menos el precio que yo podría ir calculando. Tengo 1 giga de almacenamiento, me sale 0.07 centavos por mes. 50 gigas me saldría $10 por mes, y así ir haciendo un cálculo que claramente, dependiendo del uso, se va a ir acercando a esto, ¿sí? Pero lo que tiene de bueno es que siempre los primeros 5 gigas de transferencia de datos son gratuitos. O sea que la descarga después de ese backup, siempre los primeros 5 gigas van a ser gratis, o sea que lo único que vamos a estar pagando va a ser el almacenamiento, pero también tener en cuenta que como Azure cobra no solamente el almacenamiento, sino también la red y el procesamiento de la máquina, bueno, eso les va a dar un conjunto de lo que van a estar pagando a fin de mes. Pero de lo que yo probé con una situación estándar, y esto ha sido puramente demo, no se acercaba a los $100 por mes de consumo de Azure. Pero eso es algo que tienen que testear. Es por eso que les damos, tienen a disposición desde nuestra parte, acceso a códigos de Azure que se llaman Azure Pass, que tienen $100 y duran 30 días. Entonces tranquilamente podrían hacer una prueba, inclusive con un cliente final, dándoles como opción, además de poder guardar esto en la nube de Acronis, poder guardarlo en la nube de Azure sin ningún problema. Bien. Ahora, volvemos entonces a lo que les estaba mostrando. Les había mostrado entonces que tenemos, bueno, yo tengo acá mi consola de Azure en particular, donde puedo ir midiendo básicamente todos mis recursos. Y tengo en este lado mi consola de Acronis, bien, que en este caso, como pueden ver, la estoy viendo desde el punto de vista del cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy viendo como el cliente? Bueno, yo como el cliente, en este caso estoy viendo mi cuenta, que esta podría ser la cuenta del administrador de Office 365, porque en este caso lo que yo estoy vendiendo es simplemente eso, estoy vendiendo backup de Office, de Exchange de Office 365, y aquí arriba puedo ver que tengo 32 casillas de correo, bien, que actualmente están siendo backupeadas, ¿sí? Entonces, puedo acceder acá a ver las propiedades, bien, puedo acceder a ver inclusive la seguridad, podría poner acá un control de sesión extra para acceder a esta consola en particular, y también podría ir a los informes, en lo cual podría justamente hacer que me llegue un informe mensual a mí como cliente de cada una de las cosas que ha sucedido, es decir, de cuántas veces se hicieron los backups, si alguna vez falló, de cuánto se está consumiendo de cuota cada uno de ellos. Entonces, a mí como administrador de Office 365, me sirve mucho saber cuánto se está consumiendo de cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces esta, como es mi consola y solamente me permite ver los usuarios que tienen acceso a esta consola, yo lo que debo hacer es ingresar a lo que es la gestión de las copias de seguridad. Cuando hago clic en ese botón, como cliente me lleva a una subconsola que me muestra específicamente cuáles son los dispositivos, bien, que se están backupeando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo en este momento? Estoy viendo que, bueno, veo el servidor, bien, donde estoy guardando los datos locales, además de la nube, y aquí agregué, por ejemplo, mi teléfono para que sepan que también podría guardar los contactos, los recursos de mi teléfono, simplemente para que vean que se pueden agregar varios dispositivos. Pero el que me interesa ver a mí es este de aquí, que es el de Microsoft Office 365, donde cuando le doy clic veo a todos mis usuarios, bien, a los cuales les estoy justamente haciendo o corriendo un backup. Pueden ver que cada vez que yo seleccione alguno en particular, sobre todo este que me dice, uy, hubo una advertencia, puedo ver de Pati Fernández que me dice, ok, a las 21:05 del día de ayer se hizo una copia de seguridad, y haciendo clic acá donde hubo
quizá algún detalle de advertencia me puede llegar a decir, ok, hubo un problema con este backup en particular. Bien, ¿por qué? Y en este caso dice, porque el Exchange Server hizo un timeout. Esto puede haber sucedido porque o me quedé o porque hubo alguna consideración de seguridad que no tuve en cuenta, o porque quizás se hizo un backup sobre algo que ya se estaba realizando. Entonces puede haber dado alguno de estos problemas. El tema es que tranquilamente tenemos acceso a los detalles de ese error o al soporte técnico en caso de así necesitarlo. Bien. En estos casos, ¿qué es lo que yo haría? Simplemente volver a generar una copia de seguridad de este usuario con el plan que yo desee trabajar, ¿sí? Entonces, pueden ver, veamos esto. Yo agarro a Pati Fernández y veo, ok, este es el plan que yo le había dado. Le había dicho, quiero que las copias de seguridad te guardes de forma local, el backup. Además, quiero que hagas una réplica en Azure, ¿bien? Quiero que solamente se conserven 3 copias, es decir, que a la cuarta copia, la primera que se hizo, desaparecería. ¿Y cuándo quiero que lo hagas? Quiero que lo hagas de lunes a viernes a las 12 de la noche. Pero tranquilamente yo podría ir a editar esto, podría editar este plan, y como les comentaba recién, yo podría hacer copias de seguridad que sean no solamente diarias, sino tranquilamente podría decirle que lo haga cada hora, bien, y aquí al decirle cada hora me diría, bueno, qué días ejecutar cada 1 hora, 3 horas, cada 1 minuto, si así quisiera, bien, inclusive podría decirlo, ejecutarlo de un intervalo de fechas en particular. Entonces aquí puedo hacerlo tan completo como yo lo desee, simplemente entender que este plan después se lo puedo aplicar a todos o se lo puedo aplicar a uno en particular. Entonces, una buena práctica con Acronis es voy a decirle acá, no quiero guardar los cambios, quiero dejar todo como está. Vamos a decir acá. Me voy a ir a ver los planes de seguridad. Entonces, los planes de copia de seguridad. Entonces, pueden ver acá que yo tengo 2 planes creados. Tengo un plan que es yo tengo un plan solamente para el administrador de forma diaria y tengo un plan para todas las cuentas. Entonces yo al administrador solamente lo copio, le hago un backup solamente en la nube y a todo el resto le hago un backup además de nube de forma local, ¿sí? Entonces es interesante que uno puede generar tantos planes como desee y hacer que impacten en cada uno de ellos. Si yo me voy ahora a mi mod administrador, que es el administrador de mi cuenta de Office 365, y veo las actividades, por ejemplo, van a ver aquí que me aparece justamente un log de cuándo se han hecho estas copias de seguridad. Si hago clic en cada una de ellas, me va a decir el estado en el cual se encontraba, a qué plan, quién lo inició, porque ustedes podrían tener varias personas con privilegios de inicios de planes, cuánto es lo que se procesó y cuánto es lo que se guardó, bien, y si quisiera podría descargar el registro para tenerlo ya dentro de un espacio donde después si hay que auditar o hacer cualquier cosa, queda todo resguardado, ¿sí? Es muy importante saber lo siguiente. Cada vez que se hace un backup desde Acronis, toda la información se cifra, ¿bien? Y recién ahí se envía, ¿bien? Se cifra en el origen, ¿bien? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un exchange de forma local, ¿bien? O algún sistema de forma local y yo quisiera subir este backup hacia la nube, primero se va a cifrar en el origen y recién se va a enviar. Y como les había mostrado hace unos momentos, además de ese cifrado, permite poner, bien, cuando yo creo una copia de seguridad, me permite poner un cifrado extra, que vendría a ser esta clave que yo les comentaba, que es una clave única, que solamente conocerían ustedes. Es decir, que si esa clave se llegase a perder, esa copia de seguridad no se podría recuperar. ¿Bien? Entonces, como para hacer un resumen de qué es lo que les he mostrado y simplemente para darle los pasos siguientes para que puedan justamente jugar con cada una de estas cosas. Les mostré que pueden acceder a la consola de Acronis Backup Cloud para Service Providers. Allí pueden activar y dar de alta el storage que ya de por sí viene por defecto con la nube de Acronis. Y también podrían activar la nube de Azure, como les mostré recién. Y después pueden generar tantos clientes como deseen, a los cuales a cada uno de esos clientes le van a decir
en qué nube quieren guardar esos datos, ya sea en la de Acronis o en la de Azure. Y una vez que ese cliente esté dado de alta, se le da acceso a una consola en particular en la cual ese cliente puede gestionar cada uno de sus usuarios, ya sea a nivel de correo, como lo hemos visto acá con Office 365, e inclusive a nivel de archivos, de sistemas, de servidores virtualizados, todo eso disponible dentro de la misma consola, ¿sí? Entonces, como pudieron ver, esta fue una situación en particular para quienes ya están ofreciendo Office 365, podrían salir con una oferta de, ok, mira, tenés Office 365 y tenés una replicación de todos tus correos de forma local y de forma remota en otra nube para tener justamente esta, complementar con esta regla del 3-2-1 y tener siempre acceso a estos datos. Simplemente para que vean, como yo había hecho una copia de seguridad de estos datos de forma local y lo hice en mi computadora, que en este caso podría ser un servidor o una carpeta de red, pueden ver que aparecen todos los archivos de las copias de seguridad, cuánto pesa cada uno, bien, y el formato en el cual se guarda es un formato TIBX, bien, que es propio de Acronis. Esto no quiere decir que si yo lo tengo guardado acá local, lo voy a poder abrir. Esto es un formato específico de Acronis para que después, cuando se haga una recuperación, pueda volver sin ningún problema, ¿sí? Pueden ver entonces, simplemente como para terminar, voy a agarrar acá el mod, voy a volver a esto que les comentaba, me voy acá a la cuenta de correo del mod administrador, ¿sí? En este caso voy a tomar este correo, lo voy a eliminar, bien, me voy a la zona de deleted items y lo vuelvo a eliminar, bien. Acá me va a decir guarda que una vez que lo elimines ya no lo vas a poder recuperar. Le doy a aceptar. Supongamos que había una regla en Office 365 que permitía recuperar estos mails. Supongamos que ya se pasó ese tiempo. Entonces ese mail ya no lo puedo recuperar. ¿Qué es lo que haría? Bueno, como cliente volvería, en realidad como el administrador de este cliente, volvería aquí a Office 365, selecciono al modo administrador, me voy a restaurar y me voy a recuperar alguna de las copias, ya sea que la quiera traer desde el storage de cloud o de forma local. Fíjense que de forma local solamente tengo un punto de recuperación porque mi plan de backup quizás solamente especificaba eso, y mientras que en nube tengo 3 copias distintas, cada una con quizá distintos tipos de variedades. Entonces acá lo que voy a hacer, voy a recuperar de la copia que tiene este cifrado extra, y fíjense que cuando yo le doy recuperar me pregunta ¿qué quiero recuperar? ¿Un mensaje de correo en particular o la casilla completa? Entonces, como yo sé que es solamente un correo, voy a ir a recuperar este correo en particular. Lo que va a hacer es, me va a mostrar que los distintos 3 puntos de recuperación que tengo de ese día en particular, y esto me va a pedir claramente la contraseña que había puesto. Recuerden que si no reconozco la contraseña, no lo voy a poder cargar nunca. Y esto lo que va a hacer es mostrarme básicamente los correos, bien, me va a mostrar todo el inbox, bien, de este usuario en particular, del mío, y aquí poder buscar el correo en particular que era el que se había borrado, que si no me equivoco es este de acá de activar cuenta. Entonces acá podría enviarlo como un correo electrónico, quizá a otra cuenta, y podría también recuperarlo. Entonces vamos a hacer recuperación. Bien, acá lo va a preparar. Y finalmente vamos a poder hacer clic en iniciar, clic ahí, y acá lo que me muestra Acronis es que me dice los elementos seleccionados se recuperarán en la carpeta recovered items del buzón de correo, ¿sí? Específico. Clic en iniciar recuperación y esto me va a ir mostrando entonces el detalle de esta actividad donde va a empezar a hacer toda esta recuperación. Recuerden que esto lo está haciendo básicamente de una nube a otra, porque yo le dije que quería hacerlo directamente desde ahí. Tranquilamente lo podría haber traído desde el storage local que vendría a ser mi computadora, ¿sí? Cuando esto termine, esto siempre deja guardado un log que lo puedo descargar, lo puedo tener justamente para hacer cualquier tipo de auditoría que necesite, y lo único que debería hacer el usuario es volver a su buzón de correo y revisar esta carpeta de recovered items donde debería aparecer nuevamente. Una vez que esté en esa carpeta, lo podría volver a tirar en su bandeja de entrada, lo podría dejar ahí como sea que decida hacerlo.
Ahí podemos ver que lo recuperó. Podría descargar el registro, ¿sí? Lo voy a abrir para que veamos qué es lo que que nos aparece en este registro. Vamos a ver si lo hace. Ahí está. Es un log. Y pueden ver acá entonces cómo el usuario administrador inició una tarea de recuperación. Se completó correctamente a esta hora, en esta fecha. Bien. Y aquí dice claramente cómo completó correctamente. Noten que no me está diciendo qué correo es el que se recuperó, ni qué es lo que tenía ese correo, claramente. Solamente lo que debo hacer entonces es regresar a mi usuario y ver aquí que en Recovered Items aparece claramente mi cuenta. Y ya que estoy en este lugar, les muestro cómo lo que yo les había mostrado en un inicio, cuando yo como Service Provider creo al cliente le llega un mail bien diciendo bienvenido a Acronis, necesita en este caso activar su cuenta para poder acceder a su consola en particular. Entonces, de esta manera, termino cerrando todo este círculo en el cual les mostré cómo pueden tener un backup y después replicar esos datos de forma local o hacia otra nube de sus correos de Office 365. ¿Alguna consulta o alguna pregunta que haya quedado? Les recuerdo que todo lo que no se pueda contestar ahora van a aparecer en un slide al final de la presentación para quienes estén viendo esta grabación. Pero mientras tanto, contestamos lo que podamos en tiempo real. Bien, al parecer se entendió todo. No hay ningún problema. Bueno, ¿cómo continuamos entonces antes de cerrar esta sesión? ¿Cómo pueden acceder a todas estas cosas que les he comentado? Por un lado, vamos a volver aquí a la presentación y vamos a poner la situación, ¿sí? Las herramientas que utilicé fue Office 365, bien, Microsoft Azure y Acronis Backup Cloud. Tanto de Microsoft Azure como de Acronis Backup Cloud pueden acceder sin ningún problema a una demo de ambas consolas, ¿sí? Con Microsoft Azure lo único que deben pedir es un pase de Azure, un Azure Pass. Son pases de $100 por 30 días que podemos darles a ustedes. Lo único que necesitamos es que dentro del pedido nos envíen el nombre, el apellido y la dirección de correo de quién lo va a recibir para poder generarlo, pedirle a Microsoft y que lo genere. Y con Acronis Backup Cloud, junto a la Product Manager regional que tenemos de Acronis en licencias online, podemos pedir el acceso a la consola por 30 días también para que prueben. Entonces, tranquilamente esto ustedes lo pueden gestionar, lo pueden testear. Acronis Backup Cloud no solamente está para correos, sirve para un montón de cosas más, que lo pueden ver en otras webinars y también pueden leer toda la documentación pública en el sitio específico de Acronis. Y para quienes ya tengan Office 365, esto va a ser completamente transparente, es decir, no tienen que agregar absolutamente nada más, no se tiene que comprar nada extra, simplemente recuerde que debe ser el plan que tenga acceso a correo de Exchange Online. Y para quienes no tengan Office 365, pueden justamente también enviarnos un correo donde vamos a comentarles cómo pueden acceder a testear también esta suite. Y como es CSP, es un programa de licenciamiento mensualizado, tranquilamente podrían testearlo por un mes y después, si al mes siguiente deciden que no es la solución correcta o apropiada para ustedes, darlo de baja sin ningún problema. Si no queda entonces, por última vez, alguna consulta, voy a revisar. Bien, hay algunas consultas. ¿Van a compartir la presentación? Sí, por supuesto. Va a estar subido tanto el video en el espacio de webinars, aquí que están viendo en pantalla. Va a estar subido el webinar y también la presentación asociada.
Y otra, ¿cuándo podré tener acceso a esta grabación? Lo mismo, perdón. Misma cuestión. Muy probablemente durante los próximos días vamos a estar editando esta presentación para que puedan tener acceso al video y también acceso a estas PPTs donde, como les mostré paso a paso, es bastante sencillo implementarlo. De cualquier forma, siempre quedo a disposición de ustedes. Como pueden ver, ven ahí mi dirección de correo o mi Twitter, donde pueden enviarme consultas. Podemos armar presentaciones específicas y en base a eso probar esta solución, que la verdad es bastante buena. Quienes ya estén ofreciendo soluciones de backup estilo BIM, aparte de otras soluciones que puedan estar dentro del mercado, dentro de lo que van a ser las webinars que vamos a empezar a dar en un segundo ciclo, a partir del 2017, muy probablemente estemos tomando también esa solución para poder trasladarla hacia algo más completo con Azure y con otras peculiaridades, ¿sí? Así que nuevamente les doy las gracias a todos por haber asistido. Que tengan un muy buen fin de año y nos estaremos viendo próximamente.